La noche de San Carlos. Llegué a San Carlos, en Sonora, al caer la tarde. El calor era sofocante, pero lo que me erizaba la piel no era el sol que caía sobre las rocas rojizas, sino el aire extraño, pesado, que impregnaba el pequeño pueblo costero. Mi nombre es Daniel Aguirre, y venía con mis amigos de la universidad, Laura, Héctor y Mariana, a hacer un reportaje sobre las viejas canteras abandonadas al norte del lugar. Decían que ahí, a finales de los 70, desaparecieron decenas de trabajadores. Otros juraban que aún se escuchaban los lamentos en las grietas de las piedras. Desde que llegamos, los lugareños nos miraban con desconfianza. Un anciano en la plaza, al ver nuestras cámaras, murmuró: «No busquen lo que no deben encontrar. Esa cantera no devuelve nada de lo que se lleva». Reímos nerviosos, pero dentro de mí sentí un escalofrío reptando por la columna. No le hicimos caso, y al día siguiente emprendimos camino hacia la zona maldita. La cantera estaba a unos 20 minutos de la playa, rodeada de cerros áridos. El suelo parecía agrietarse como una piel quemada, y conforme nos internábamos, el viento comenzó a soplar como si alguien respirara sobre nuestras nucas. Mariana, siempre sensible, dijo que sentía que algo la observaba. Yo también lo sentía, pero fingí seguridad. Las primeras horas fueron normales. Grabamos tomas de la zona, documentamos restos oxidados de maquinaria y grafitis extraños en las paredes. Lo raro fue cuando entramos en una galería parcialmente sellada. El aire estaba impregnado de humedad y sangre seca, como si la roca respirara muerte. En la pared, entre símbolos tallados, había algo grotesco. Manos humanas petrificadas en la roca, como si alguien hubiera intentado salir y la cantera misma lo hubiera tragado. Héctor, con su humor negro, dijo: «Miren, arte rupestre de los condenados». Pero cuando pasó la linterna, vimos que las uñas de esas manos estaban rotas. La piel aún tenía restos resecos y un olor fétido emergió. No eran piedras, eran restos auténticos. Un murmullo se escuchó detrás de nosotros. Nadie había hablado. Nos volteamos al mismo tiempo, y en la penumbra vimos algo moverse. Una figura encorvada, con ojos brillantes como brasas. Corrimos hacia afuera, pero el túnel parecía haberse alargado. Las paredes comenzaron a cerrarse lentamente, exhalando un polvo rojizo que nos quemaba la piel. Laura gritaba, Mariana rezaba, y Héctor reía nervioso, hasta que una sombra lo agarró del brazo y lo arrastró hacia la oscuridad. Lo seguimos desesperados, pero solo encontramos su cámara rota, con la lente marcada por lo que parecía una mordida. Fue entonces cuando entendí que habíamos desatado algo que no quería ser visto. No sé cuánto tiempo estuvimos deambulando. La cantera parecía un laberinto sin salida, como si nos hubiera tragado viva. La oscuridad no era normal. Era espesa, palpitante, como carne viva. Laura empezó a sangrar por la nariz. Mariana a vomitar un líquido negro. Yo mismo sentía que la piel de mis brazos se ampollaba como si me quemara ácido invisible. Escuchábamos voces. Algunas eran de los mineros muertos, otras nuestras propias voces, pero distorsionadas como burlas macabras. «Daniel», susurraban a mi oído, «déjate hundir en la piedra». La locura se apoderaba de nosotros. De repente vimos a Héctor. Estaba frente a nosotros, desnudo, con la piel colgando como trapos. Sonreía con una mueca grotesca, y de su boca salían insectos. «Ya no duele. Únanse a mí», dijo con un tono que era suyo y no al mismo tiempo. Laura intentó acercarse, pero
pero lo que quedaba de Héctor se desmoronó como arcilla podrida, dejando tras de sí un charco de sangre que se filtró en las rocas. Mariana gritaba que teníamos que salir, que había una salida hacia el mar. Nos guió a través de un pasadizo más estrecho. Las paredes parecían palpitar como intestinos. Cada paso era como caminar dentro de un cuerpo vivo. En medio de la oscuridad, una criatura se nos reveló. Era humanoide, pero retorcido, con extremidades alargadas, boca de lado a lado y piel hecha de roca y carne fundidas. Sus ojos eran huecos, pero ardían como hornos. No atacaba con violencia, solo extendía sus brazos, como queriendo abrazarnos. El horror era que de su pecho colgaban decenas de rostros humanos atrapados, que gemían y abrían los ojos como si aún vivieran. Entre ellos reconocí fugazmente el rostro de Héctor. Salimos corriendo. El túnel desembocó en una gruta abierta al mar. Las olas golpeaban, pero el aire era igual de fétido. Cuando pensamos que habíamos escapado, el suelo se abrió bajo nuestros pies y caímos en un lago subterráneo. El agua no era agua, era viscosa, caliente, y al contacto, nuestra piel comenzó a llenarse de llagas. Sentí que mis brazos ardían, como si la carne se derritiera. Nadé desesperado, arrastrando a Laura y Mariana hacia una orilla de piedra. Ahí, entre jadeos y vómitos, entendimos que no había escapatoria fácil. La cantera nos había marcado. Al amanecer, si es que realmente era amanecer ahí dentro, escuchamos un canto extraño. Era Corao y Pinochko. Seguimos el sonido hasta un santuario natural dentro de la cantera. Había un altar hecho de huesos humanos, y alrededor, decenas de cuerpos petrificados en posturas de súplica. En el centro, la criatura nos esperaba. Era más grande que antes, como si se hubiera alimentado de nuestra desesperación. Nos habló sin mover la boca. Solo uno debe quedarse. Solo con sangre se apaga el hambre. Nos miramos. Nadie quería decirlo, pero entendimos. Uno debía sacrificarse para que los otros pudieran salir. Mariana, temblando, dio un paso al frente. Yo me quedo, dijo entre lágrimas. Ustedes deben sobrevivir. La criatura extendió sus brazos hacia ella. Laura gritó que no lo hiciera, pero Mariana ya estaba entregándose. Yo, desesperado, busqué entre las piedras y encontré un pico oxidado. No pensé, solo ataqué. Hundí el hierro en el cráneo de la cosa, y un chillido inhumano llenó el lugar. Los cuerpos petrificados comenzaron a romperse, liberando polvo. El suelo tembló, y un torrente de agua marina empezó a invadir la cantera. Agarré a Mariana y Laura, y corrimos mientras todo se derrumbaba. La criatura se retorcía, pero el mar lo devoró en un torbellino de espuma negra. No recuerdo cómo, pero despertamos en la playa de San Carlos, desnudos, heridos, con la piel quemada y los ojos enrojecidos. Un pescador nos encontró y nos llevó al hospital. Sobrevivimos, sí, pero con secuelas horribles. Laura perdió un ojo. Mariana quedó con la mitad del rostro desfigurado por las llagas. Yo, con mis brazos deformados, como si la cantera hubiera dejado su huella en mí para siempre. Nadie nos creyó cuando contamos lo que pasó. Dijeron que sufrimos un accidente en las rocas, que la deshidratación nos hizo delirar. Pero yo sé la verdad. Cada noche, cuando cierro los ojos, escucho las voces atrapadas en la cantera, llamándome por mi nombre, pidiendo que regrese. Y aunque sobrevivimos, sé que algún día la cantera vendrá por lo que le pertenece. Los susurros de Real de 14. Nunca olvidaré la primera vez que puse un pie en Real de 14, San Luis Potosí. El antiguo pueblo minero tenía fama de ser mágico, pero lo que nos atrajo a mí
y a mis amigos no fueron sus paisajes, ni sus leyendas turísticas, sino los rumores de que bajo sus ruinas había túneles ocultos donde los mineros habían quedado atrapados hace más de un siglo. Yo me llamo Alejandro Rivas y llegué acompañado de Claudia, mi novia, y mis dos mejores amigos, Samuel y Paola. Nuestra intención era grabar un documental independiente sobre la otra cara del pueblo fantasma. La primera noche la pasamos en una vieja casona rentada. Desde la ventana se veía el cementerio del pueblo, iluminado apenas por la luna. Recuerdo que Paola dijo en voz baja: «Es como si todas esas tumbas respiraran». No le respondimos, pero el silencio pesaba tanto que hasta el más mínimo crujido se sentía como un grito. Al día siguiente, guiados por un hombre del pueblo, un anciano al que llamaban Don Eusebio, bajamos hacia los túneles mineros prohibidos. El viejo nos advirtió: «El cerro guarda lo que se tragó, y lo que está adentro no olvida». Nos reímos nerviosos creyendo que exageraba. El aire se volvió húmedo conforme descendíamos. Las paredes de piedra sudaban, y un olor metálico impregnaba cada rincón. Parecía sangre vieja. Al avanzar, encontramos esqueletos, picos oxidados, cascos corroídos. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fueron los murales grabados en las paredes. Rostros humanos deformes, con la boca abierta como si gritaran eternamente. Uno de esos rostros tenía ojos incrustados aún en las cuencas, secos como piedras. Claudia se aferró a mi brazo. Samuel, que siempre buscaba pruebas, encendió la cámara. Entonces escuchamos el primer susurro. No provenía de ninguno de nosotros. «Váyanse», dijo una voz quebrada detrás de la roca. El eco se multiplicó, como si cientos de mineros muertos nos hablasen al mismo tiempo. Salimos corriendo de ese pasillo, pero cuanto más avanzábamos, más se torcían los túneles. La mina parecía moverse, como un laberinto vivo. De pronto, Samuel desapareció. Solo escuchamos su grito y el golpe seco de algo arrastrado en la oscuridad. Corrimos desesperados, pero lo único que encontramos fue su casco partido a la mitad, con sangre fresca escurriendo hacia las piedras. La mina nos había atrapado. No había tiempo ni dirección lógica. Los pasadizos se cerraban detrás de nosotros, como si el cerro quisiera tragarnos. Paola comenzó a tener convulsiones. Sus labios se llenaron de espuma oscura, y en su piel aparecieron marcas como venas negras. Intentamos cargarla, pero cada paso era más difícil. Las paredes se movían. Sí, lo juro. Palpitaban como carne viva. De ellas surgían manos, dedos incompletos, uñas podridas. Cada tanto, un rostro emergía entre la roca, con la boca abierta en un grito silencioso. Claudia lloraba sin control, pero yo trataba de mantener la calma. Seguimos un murmullo que decía: «Por aquí, la salida». Nos llevó hasta una cámara enorme, iluminada por un resplandor rojizo. En el centro había un pozo profundo del que emanaba un calor insoportable. Ahí estaba Samuel, pero ya no era él. Su cuerpo estaba cubierto de llagas. La piel colgaba a tiras, y sus ojos eran dos brasas encendidas. Caminaba como un títere, con movimientos torpes. En su pecho, abierto como un altar, latía algo que no era un corazón humano, sino una masa de carne y roca que palpitaba al unísono con el cerro. Samuel habló con una voz que no era la suya. «El cerro me escogió, y ahora quiere más». Entonces criaturas salieron de la oscuridad. Eran como mineros deformados, con huesos expuestos, rostros derretidos, herramientas oxidadas incrustadas en su carne. Avanzaban arrastrando cadenas. Yo quise correr, pero Claudia gritó. Paola se estaba retorciendo en el suelo,
y de su boca salían voces que no le pertenecían. El horror me paralizó. Vi como uno de esos seres le clavaba un gancho en la pierna y ella soltó un chillido desgarrador. Claudia intentó ayudarla, pero Samuel la sujetó del cabello. Fue entonces cuando recordé algo que don Eusebio nos había dicho antes de entrar. La única forma de salir es darle al cerro lo que exige: sangre. Con el corazón roto, tomé un pico oxidado del suelo y ataqué a Samuel. No era mi amigo ya, era parte del cerro. El golpe le destrozó el cráneo y una explosión de pus, sangre y piedras brotó de su cabeza. Los demás espectros chillaron, retrocediendo. Claudia y yo arrastramos a Paola hacia un túnel que se abrió tras el sacrificio. Las paredes temblaban, el aire se llenó de polvo y voces gritaban en nuestro oído: «No se vayan, ustedes también nos pertenecen». Corrimos, aunque Paola estaba a punto de morir en mis brazos. El túnel desembocó en una grieta iluminada por la luna. Escalamos como pudimos, con las uñas sangrando, con la piel desgarrada por la roca. Paola se quedó atrás, atrapada bajo un derrumbe. Gritaba que la sacáramos, pero cada piedra que intentábamos mover hacía que el suelo temblara más. Claudia lloraba y yo sentí que el alma se me rompía en 1000 pedazos. Tuve que tomar la decisión más cruel de mi vida: abandonarla. Salimos a la superficie justo cuando el sol empezaba a asomar. Caímos exhaustos sobre la tierra fría, temblando, cubiertos de sangre y polvo. Un grupo de lugareños nos encontró y nos llevó al hospital de Matehuala. Sobrevivimos, sí, pero no sin precio. Claudia perdió la pierna derecha. La gangrena se expandió tan rápido que tuvieron que amputarla. Paola, rescatada horas después por los mineros del pueblo, quedó viva, pero con el rostro deformado para siempre, como si la mina la hubiera marcado. Yo quedé con los brazos cubiertos de cicatrices negras, como venas petrificadas que nunca sanaron. El dolor es insoportable en las noches, cuando escucho de nuevo los susurros en mis huesos. Nos dijeron que Samuel jamás apareció, pero yo sé que aún está ahí abajo, latiendo junto al corazón del cerro, esperando que volvamos. A veces en mis pesadillas lo veo sonreír, y detrás de su sonrisa escucho la voz de Real de 14. La sangre siempre regresa a la piedra. Sobrevivimos. Ese es el lado positivo. Nadie nos creyó, pero seguimos con vida. Claudia, aunque mutilada, aprendió a caminar con prótesis. Paola, con su rostro devastado, se volvió activista contra el turismo oscuro. Y yo escribo esto con las manos deformadas, con la piel quemada, con la certeza de que las cicatrices no solo son físicas, porque aunque seguimos vivos, cada uno de nosotros quedó marcado para siempre. Y sé, con cada susurro en mis sueños, que algún día la mina volverá a reclamar lo que le pertenece. El silencio de Tzintzuntzan. Me llamo Esteban Morales y juro que nunca quise regresar a Michoacán. Pero había una razón. Mi hermana Lucía, cuando recibí su llamada, me pidió que fuera a Tzintzuntzan, el pueblo de nuestros abuelos, junto al lago de Pátzcuaro. Su voz sonaba rota, como si hablara desde un sueño. Esteban, tienes que venir. Ellos me hablan desde la iglesia vieja. No puedo dormir. Me estremecí. Recordaba las historias de nuestra abuela. La iglesia hundida bajo el agua, donde los muertos rezaban eternamente. De niño había sentido pavor de ese lago, como si cada ola ocultara ojos vigilándome. Llegué un viernes por la tarde. El aire olía a humedad y a copal. El pueblo estaba casi vacío. Era temporada baja y solo se veían ancianos en las calles. Al preguntar por mi hermana, todos me miraban con recelo. Una mujer murmuró:
Si ella escuchó las campanas bajo el agua, ya no es de aquí. Encontré a Lucía en la casa vieja de nuestros abuelos. Estaba demacrada, con ojeras profundas y las manos cubiertas de rasguños. En la mesa había dibujos hechos a lápiz, formas grotescas, figuras humanas alargadas, bocas abiertas bajo el agua. «Están ahí, Esteban», me dijo con los ojos desorbitados. «¿Quieren que vaya con ellos?» No supe qué contestar. Decidí quedarme esa noche, cuidarla. A medianoche sonaron campanas, pero no eran de la iglesia del pueblo. Provenían del lago. Me asomé por la ventana y vi luces bajo el agua, como si una procesión avanzara por el fondo. Las campanas repicaban en mi cabeza y sentí un mareo insoportable. Lucía ya no estaba en la cama. Corrí hacia la orilla del lago y la vi caminando dentro del agua, con los brazos extendidos, como sonámbula. La seguí, gritando su nombre. El agua estaba helada y espesa, como si me envolviera en lodo. Vi una sombra inmensa bajo mis pies, los restos de la iglesia hundida. Las puertas, aunque sumergidas, estaban abiertas, y de ellas salían manos grises, hinchadas, con uñas largas, que intentaban sujetar a mi hermana y arrastrarla adentro. La jalé con todas mis fuerzas. Grité hasta quedarme sin voz. Finalmente logré sacarla del agua, pero las manos siguieron agitándose bajo la superficie, como si se rieran de mí. Lucía vomitaba agua negra, con olor a hierro. Cuando abrió los ojos, sus pupilas estaban dilatadas. Susurró: «Ya me vieron, y ahora te vieron a ti». Durante los días siguientes, intenté convencer a Lucía de que nos fuéramos de Tzintzuntzan, pero cada noche las campanas del lago la llamaban. Fui a buscar a don Mateo, un pescador viejo amigo de mi abuelo. Le conté lo que pasaba. Él se santiguó y me dijo: «Es la iglesia de San Bernabé. Se hundió hace siglos. Nadie habla de eso. Pero los que murieron en la inundación nunca salieron. Quedaron atrapados rezando. Dicen que cada generación escoge a alguien para unirse al rezo eterno. Si ya los escucharon, no los van a dejar en paz». Me contó que algunos jóvenes del pueblo habían desaparecido de esa misma manera. Nadie los buscaba, porque sabían que era inútil. Yo no podía aceptar eso. Lucía era mi única familia. Esa noche, cuando las campanas volvieron a sonar, la amarré a la cama. Lloraba, gritaba que la soltara, que debía ir a su misa. Yo me cubrí los oídos, pero aún así escuchaba los rezos dentro de mi cabeza. Al amanecer, vi que en su piel habían aparecido marcas, símbolos extraños, como cruces deformes, dibujadas con moretones. El tercer día, decidí bajar al lago con don Mateo. Navegamos en su lancha hasta el punto donde se decía que la iglesia descansaba. El agua estaba extrañamente quieta. «No debes mirar mucho», me advirtió el viejo. «Si reconoces sus caras, te vas con ellos». Me sumergí con un tanque de oxígeno y una lámpara. Nunca olvidaré lo que vi. Bajo el agua la iglesia estaba intacta, sus muros cubiertos de algas, sus vitrales rotos, pero el campanario aún erguido. En el interior había cuerpos sentados en las bancas. Eran cadáveres, pero no estaban descompuestos. Tenían la piel hinchada, los ojos abiertos, las bocas murmurando burbujas de aire. Uno de ellos volteó hacia mí. Era Samuel, un amigo de la infancia que había desaparecido en ese lago años atrás. Tenía los labios morados y una sonrisa espantosa. «Quédate con nosotros, Esteban». Los demás cadáveres comenzaron a levantarse. Caminaban torpemente bajo el agua, con los brazos extendidos. Sus uñas arañaban las paredes, y sus ojos brillaban en la oscuridad como linternas apagadas. Sentí que me ahogaba, aunque tenía oxígeno. Mi lámpara parpadeó.
Y detrás del altar vi algo peor. Una figura gigantesca, encorvada, hecha de agua y carne, con docenas de rostros pegados a su cuerpo, rezando al mismo tiempo. Fui desesperado, nadando hacia la superficie. Algo me agarró del tobillo, una mano hinchada y fría. Con el cuchillo de buceo la corté, y salió un chorro de sangre oscura que se mezcló con el agua. Al salir, grité tanto que don Mateo apenas pudo calmarme. Desde ese día, las marcas en la piel de Lucía comenzaron a abrirse como llagas. Era como si el agua la estuviera devorando desde dentro. Yo sabía que no tenía elección. Tenía que volver a la iglesia sumergida y enfrentar lo que había ahí. El día que decidí entrar por última vez, amaneció con el lago completamente en calma. Ni una ola ni un pájaro. El aire estaba denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Llevé a Lucía conmigo. No podía dejarla sola, porque sabía que esa noche no resistiría las cadenas ni los nudos. Ella iba débil, pero con los ojos brillantes, como si algo más hablara a través de ella. Don Mateo nos acompañó hasta la mitad del lago. Nos miró con tristeza y dijo: «Recuerda, no reces con ellos, aunque te lo pidan». Nos sumergimos. La iglesia parecía más viva que antes. Las campanas repicaban sin moverse. Dentro, los cadáveres estaban de pie, esperándonos, murmurando un credo en un idioma que no reconocí. Lucía caminaba como en trance hacia el altar. Yo la sujeté, pero era como si pesara una tonelada. Sus ojos estaban en blanco. La figura gigante emergió detrás del altar. Esta vez la vi con claridad. Era un sacerdote monstruoso. Su sotana hecha de algas. Su rostro formado por decenas de caras que se movían y gritaban al unísono. Extendía sus brazos hacia nosotros. «Uno debe quedarse», dijo en mi cabeza. El rezo no puede terminar. Los cadáveres comenzaron a rodearnos. Las manos arañaban mi traje, mi piel. Vi sangre brotar en el agua. Lucía lloraba y decía que debía quedarse, que yo me fuera. Pero no podía aceptarlo. Entonces comprendí lo que debía hacer. Recordé las historias de mi abuela. El agua purifica, pero también destruye. Saqué el cuchillo y me corté el brazo izquierdo. Profundo, hasta el hueso. La sangre brotó como un río, tiñendo el agua de rojo. El monstruo rugió. Los cadáveres se arrojaron hacia mí, pero algo cambió. El lago comenzó a agitarse violentamente, como si mi sacrificio hubiera roto el equilibrio. Sujeté a Lucía y nadamos hacia la salida. Las paredes de la iglesia se desmoronaban y las campanas se quebraban en 1000 pedazos. La figura gigante chillaba. Sus rostros se desprendían como máscaras derritiéndose. El agua nos escupió hacia la superficie. Una tormenta brutal había estallado sobre el lago. Don Mateo nos rescató y nos llevó a la orilla. Sobrevivimos. Sí, lo logramos. Lucía sanó de las marcas en su piel, aunque quedó con cicatrices horribles en brazos y cuello. Recuperó la razón. Ahora puede dormir sin escuchar las campanas. Yo perdí el brazo izquierdo. La herida se pudrió y tuvieron que amputarlo. Pero peor que eso, son las noches en que despierto empapado en agua, aunque la cama esté seca. A veces creo escuchar el eco de las campanas dentro de mi cabeza. Don Mateo murió semanas después. Algunos dicen que lo encontraron flotando en el lago, con los ojos abiertos, como los demás. Lucía y yo seguimos vivos, pero sabemos que no fuimos liberados, solo perdonados un tiempo. Porque en el silencio del lago de Tzintzuntzan, cuando el viento se detiene, se escucha el rezo de los ahogados. Y un día, tarde o temprano, volverán a llamarnos. Hola y muy cruda noche, jauría del horror. Si te gustó el video, comenta qué fue lo que más te impactó. No olvides darle like y compartir. Si tienes una historia
Helatu, oh leyenda. Que quieras que le demos vida, mándala a nuestro correo o déjala en los comentarios y cuéntanos lo que nadie te cree.